nosotros estamos convencidos que la impunidad es el fenómeno que detona tanto corrupción como inseguridad. ¿Por qué? Porque es la impunidad, esto es la falta de castigo de estas conductas criminales, lo que vuelve estas actividades altamente rentables y con muy bajo riesgo, ¿no? Prácticamente en una ley costo-beneficio es altísimo el beneficio, bajísimo el costo. Claro. Entonces, nuestra primera inquietud fue saber en dónde estaba México parado en este fenómeno que tanto nos afecta. Porque bueno, como siempre hablamos de impunidad, inseguridad y corrupción en el mismo plano. Nosotros creemos que es la impunidad lo que detona los otros dos fenómenos y queríamos saber en dónde estábamos parados y a nivel internacional y qué hacían las demás naciones para no tener este flagelo. Claro. Y fue así que acercándonos al rector de la Universidad de las Américas Puebla, al doctor Luis Ernesto Derbez, él aceptó hacer el índice y poner a expertos a hacerlo, y con el apoyo de Gerardo Rodríguez y Juan Antonio Leclerc, pues ya se hace un grupo interdisciplinario de expertos para desarrollar el índice y tener claridad en un primer plano, en una primera aproximación en dónde está México. Pues la verdad a mí me gustó mucho el estudio y espero que lo hagan a nivel estatal ahora, por cierto, ¿no? O sea, que eso es lo que seguiría, yo supongo. Pero, en fin, a ver, ¿qué es la impunidad? ¿Cómo lo definirías, Gerardo? Mira, Naciones Unidas inclusive está debatiendo el concepto. No hay una definición homogénea por el lado de la ONUS, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Nos dijeron, para nosotros hay que medir la impunidad en términos fácticos. Homicidios entre homicidas sentenciados por año por país. Porque el homicidio es la, o sea, ¿cuántos agarran? La pena. Para que la gente entienda, de los homicidios que hay, así es. ¿Cuántos agarran? Que por ejemplo, Japón es impresionante. Creo que agarran o sea, hay muy pocos homicidios y los que hay casi los agarran a todos, ¿no? Por otro lado, las agencias de derechos humanos de Naciones Unidas incluyen el tema, por ejemplo, los genocidios, los grandes delitos de lesa humanidad, porque esos afectan muchísimo a las sociedades. Cuando se comete tortura, desaparición forzada, se generan vicios en esas sociedades y generan mayores niveles de inseguridad, de violencia, y eso lastima a esa comunidad. Entonces, la definición básica, como bien dijo Andrea, es delito sin castigar. Ahora, en los países varían cuáles son los delitos de mayor impacto y es por eso que escogimos variables estructurales y funcionales de los países, porque el tema de la impunidad no es nada más algo que le compete a los gobiernos, a los ejecutivos, sino también pasa por los poderes judiciales. La impunidad lo entendemos como un proceso, y aquellos países que mejoran sus procesos en materia de seguridad pública, justicia y atienden de manera mejor los derechos humanos, van a ser los países que van a tener los menores índices de impunidad. Andrea, la verdad es que los resultados son fascinantes, ¿no? O sea, muchas sorpresas. Primero, esto que mencionaba, que los países donde hay menos impunidad son países pues que antes pertenecían a la órbita de la Unión Soviética, países europeos. De hecho, casi la mayoría de los primeros lugares se los lleva Europa. Europa, digamos que es el continente donde hay menos impunidad, sin lugar a dudas. Pero, ¿no te sorprendió eso, ese primer hallazgo? Sí, por supuesto. Y bueno, ya analizándolo a lo que le atribuimos estos países pudieran tener ese lugar tan destacado en menos de 25 años que pasaron de una convulsión interna terrible a esta situación privilegiada, es que observaron detenidamente las recomendaciones de la Unión Europea y de la comunidad internacional que les condicionó sus apoyos a cambio de que observaran estas mejores prácticas y que pusieran orden en casa en temas precisamente de procuración de justicia, de administración de justicia y de seguridad. Y bueno, pues ahí están los resultados. Creo que para México es alentador ver que sí se puede. Que sí se puede. En 25 años ellos lograron esta situación. Y bueno, pues nosotros tenemos otra ventaja y algo que quisiera destacar. México es uno de los únicos países en el mundo, y específicamente solo 12 países,
que cuentan con una batería muy grande de información bien cuantificada, confiable, para medir el fenómeno de la impunidad. Sí, a mí me gustó mucho eso del estudio, que también se ve las partes donde positivas, digamos. Claro. Y esa parte positiva de que ahí está la información, desde luego hay que felicitar al INEGI. Así es. ¿no? Sobre todo, y ustedes lo hacen, ¿no? Por la gran cantidad de indicadores que permiten pues tener toda esa información, ¿no? Así es. Eso nos va a permitir precisamente aterrizar el índice a nivel México, ya con mucho más variables y haciendo señalamientos más precisos que permitan estructurar políticas públicas ya dirigidas de forma muy puntual. Ahora, otra de las sorpresas, Gerardo, antes de entrar al caso de México, pero otra de las sorpresas, a mí el lugar tan bajo que aparece Estados Unidos. Sí. Nosotros los mexicanos siempre nos acabamos comparando por razones geográficas, históricas, etcétera, con Estados Unidos. Siempre decimos, es que en Estados Unidos no hay impunidad, ¿no? Pues resulta que no le va tan bien a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero la percepción. Estamos inundados de los programas de justicia y de seguridad tipo CSIS. Y nos muestran las bondades del sistema americano. Pero eso es, digo, eso es Hollywood. Es Hollywood. Pero la realidad es la siguiente. Les faltan jueces. Para una población tan grande como la de Estados Unidos, les faltan jueces. Dos, no tienen también los suficientes policías, a pesar de los problemas que estamos viendo ahorita de violencia contra algunas sociedades en Estados Unidos. Tres, el modelo de seguridad penitenciario de los Estados Unidos está colapsando. Allá privilegiaron la privatización de las cárceles. Correcto. Y como una política de Estado tenían que estarlas llenando. Y las estuvieron llenando de jóvenes drogadictos, negros, latinos, por cuantías menores, por delitos menores. Y los procesos en Estados Unidos también son muy largos. Y eso también genera impunidad. Si tú no le das castigo, justicia al victimario o a la víctima, también es un tema de injusticia, y la sociedad americana está cargando con procesos muy largos y con un aparato de seguridad y de justicia que está teniendo sus problemas en varios estados. Pues fíjate qué interesante. Ahora, bueno, entremos a México. Datos interesantísimos, ¿no? Se los comentaba antes de entrar al aire. El tema de jueces por cada 100,000 habitantes. En los mejores países, Croacia, la República Checa, 45 jueces por cada 100,000 habitantes. El promedio del estudio de los 59, si no me equivoco, eran 17. ¿no? Correcto. México, 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Terrible, terrible. Nos faltan jueces. Digo, es dato fenomenal, ¿eh? Sí, eso yo creo que ya permite impulsar tomas de decisiones muy claras. Y precisamente ahora que estamos transitando al nuevo sistema de justicia penal, es cuando tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo para poder salir de este retraso, porque esto al final del día hace que, como hablaba Gerardo del tema de las cárceles, del sistema penitenciario, pues tenemos el 46% de la gente que está en la cárcel sin una sentencia. Sí, ese es otro dato que es impresionante en el test. Ahora, y eso nos lleva a una conclusión muy interesante del estudio, que es, ya no necesitamos más policías. No. Ya las policías, ya estamos en estándares de policías bien. Lo que necesitamos, y aquí lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, las otras partes de la cadena que tienen que ver con la parte judicial, fiscales o ministerios públicos, jueces, cárceles, Gerardo. Así es, como bien dice Andrea, en el nuevo sistema de justicia penal vamos a necesitar mejores policías para la parte de investigación, peritos mejor calificados para las escenas del crimen. Entonces, la media internacional es de 335 policías por cada 100,000 habitantes. Y México tiene 355. Tenemos más que la media internacional. Entonces no es un tema de más policías, sino que mejor policías. Que funcionen mejor, que tengan mejores condiciones laborales. Lo platicamos también fuera del aire, el tema de una propuesta que hemos llevado a algunas organizaciones, el tema de jornadas laborales menores de 12 horas, preferiblemente de 8 horas. O los policías, como bien te puedo decir,
Andrea, trabajan jornadas de 24 Eso o es más. increíble eso, ¿no? Somos de los pocos países en el mundo que continúan con esta práctica. Es 24 por 24, Y 24 por 48, y cuando no llega el sustituto, pues se avientan dos turnos. Sí. Y bueno, hay un abuso terrible ahí, tanto para los elementos y con un... Es que imagínate, el enorme policía deficiencia. ya la tensión que trae la hora 23, que está trabajando, que no ha dormido, que no ha... No, o sea, es una locura, ¿no? Hay un daño, obviamente, de estrés, hay un daño en otros factores de la salud, pero también hay una deficiencia tremenda Claro. en el servicio, porque no es un policía que esté alerta, Sí, que ¿no? pueda reaccionar de forma adecuada ante una situación de crisis. ¿Cuál es la mejor práctica, tú sabes? La mejor 8 horas, práctica, o sea, la práctica más común son 3 turnos de 8 horas. Sí. Se ha discutido ya en algunos países que vale la pena llevarla a 10 horas la jornada, pero nunca más de 12. Sí. Hay muchísimos estudios que demuestran que a partir de la hora 12, como decía Gerardo, se viene en picada el rendimiento y empiezan a ser peligrosos para ellos mismos, por ejemplo, a la hora de conducir una patrulla, y obviamente para los ciudadanos. Desde luego. Bueno, ¿qué más conclusiones sobre México, Gerardo? Mira, el tema de México lo vamos a ver a profundidad en octubre, pero ya a nivel macro te puedo decir, Viene otro estudio entonces. perdón por anunciar, ya lo anunció el doctor No, Derbez y Andrea, en octubre ok, viene el octubre. índice Ok. nacional por estados. Mira, pues yo lo decía, Sí, lo sí, que sí, sigue sí. era, yo lo decía como ojalá lo hicieran, pues qué bueno Sí. que lo están haciendo, Ya sí. nos están poniendo a trabajar Sí. ahí. El tema es el sistema de justicia, los poderes judiciales en los estados se les está invirtiendo poco, son muy opacos, no los estamos evaluando de manera adecuada. El tema de la seguridad también es otro, como bien dices, es un eslabón. No están conectados, tienen muchos problemas de coordinación al interior de los estados, las procuradurías estatales y las secretarías de seguridad pública. Y en ese lapso se genera mucha impunidad. Se mete gente a la cárcel que no debe estar ahí, o la gente que debería estar en la cárcel no está ahí por malas investigaciones de los dos lados de la moneda. Un último comentario, Andrea. Mira, precisamente sobre ya el tema México, nosotros queremos determinar y hacer una propuesta concreta de cuántos ministerios públicos debe haber por cada 100,000 habitantes con el nuevo sistema de justicia penal. Porque no es posible que tengas estados que tienen un ministerio público por cada 100,000 habitantes y otros en donde tienes 8 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. Sí. Hay que encontrar la media adecuada para dar un servicio cercano a la ciudadanía, eficiente, y que los procesos sean mucho más eficaces. Bueno, pues aquí está el índice global de impunidad 2015. Yo lo bajé, tengo que decir, del sitio de la Universidad de las Américas de Puebla. Creo que ahí lo pueden bajar por PDF. También está impreso. Y felicidades, Andrea. La verdad, muy buena chamba, muy bueno. Gracias, Gerardo, a ti Leo, como por haber siempre. venido y gracias por este muy buen estudio. Muchas gracias, Gracias. Leo. Hacemos una breve pausa. Regresamos a debatir el tema de la semana.